Bienvenidos a Biblioteca Nocturna, un canal para aprender y descansar. Imagina que mientras escuchas estas palabras, en la penumbra de tu habitación, en algún lugar del universo, muy lejos de aquí, una partícula solitaria se desplaza en silencio, sin una trayectoria definida, sin un lugar concreto, como si fuera solo una posibilidad suspendida en el vacío. Imagina que esa partícula parece no decidir qué es ni dónde está hasta que algo o alguien la observa, hasta que un acto de medición, una atención dirigida, la obliga a definirse, a convertirse en algo concreto. La pregunta que nos acompañará esta noche es sencilla de formular, pero profunda en sus implicaciones. ¿Acaso podría la conciencia, ese misterioso ámbito interior en el que habitan tus pensamientos, tus recuerdos y tus sueños, estar moldeando la realidad subatómica, no solo interpretándola, sino participando activamente en su construcción? A medida que tu cuerpo se relaja y tu respiración encuentra un ritmo tranquilo, permite que tu mente se abra a la posibilidad de que el universo que conoces no sea un escenario rígido y terminado, sino un proceso en constante formación, un lienzo que se actualiza en el mismo acto de ser observado. Lo que siempre hemos llamado realidad, aquello que sentimos sólido, estable y externo, podría ser, en su nivel más profundo, una red de eventos cuánticos sensibles a la mirada del observador. Esta idea puede parecer extrema, incluso inverosímil, y sin embargo, nace de la física moderna, de experimentos precisos y teorías desarrolladas por algunas de las mentes más brillantes de la historia. Lo que haremos esta noche será recorrer ese territorio, no como una clase ni como una lista de conceptos, sino como un viaje narrativo, contemplativo. Un viaje que une laboratorios y filosofías, ecuaciones y sueños, para preguntarnos qué significa realmente observar, quién es ese observador y qué papel juega en el tejido del cosmos. Para comenzar este viaje, retrocedamos en el tiempo y entremos en un laboratorio sencillo, iluminado por lámparas de gas. En los albores del siglo XIX, un físico llamado Thomas Young decide investigar la naturaleza de la luz, esa presencia cotidiana que inunda nuestros días y se retira al llegar la noche. Young prepara un experimento tan simple que podría parecer ingenuo. Coloca una fuente de luz, una pantalla, y en medio, una placa con dos rendijas estrechas, tan finas que obligan a la luz a pasar por ellas como si fueran puertas diminutas. Lo que espera ver es intuitivo: dos franjas brillantes en la pantalla, correspondientes a los dos caminos por donde la luz puede pasar. Sin embargo, el resultado es otro. En lugar de dos franjas, aparecen muchas, una serie de bandas claras y oscuras alternadas, un patrón de interferencia que sugiere un comportamiento ondulatorio, como las ondas en un estanque cuando lanzas dos piedras y los círculos concéntricos se cruzan. En ese momento histórico, el experimento de la doble rendija parece confirmar que la luz es una onda, un fenómeno extendido que se superpone y se cancela. Esta imagen del mundo es cómoda y armoniosa. Las cosas tienen una naturaleza definida. La luz es una onda, la materia es una colección de objetos sólidos. El observador registra, describe, pero no altera lo observado en su esencia. Sin embargo, esta serenidad conceptual comienza a resquebrajarse a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando una serie de crisis en la física clásica obliga a replantear lo más básico. Max Planck introduce la idea de cuantos de energía. Einstein propone que la luz puede comportarse como una colección de partículas discretas, fotones, y la dualidad se instala en el corazón de la física. La luz ya no es solo una onda ni solo una partícula. Es ambas cosas, dependiendo de cómo se la interrogue. El experimento de Young, reinterpretado a la luz de la mecánica cuántica, se convierte entonces en una ventana hacia un mundo donde las categorías fijas se desdibujan.
Ahora, para acercarnos al efecto observador, imaginemos que repetimos el experimento de la doble rendija, pero con una diferencia sutil. En lugar de luz, utilizamos electrones, pequeñas unidades de carga que consideramos partículas de materia. Podríamos pensar que su naturaleza corpuscular se impondrá, que delinearán dos bandas bien definidas al pasar por las rendijas, como diminutas balas disparadas contra la pantalla. Sin embargo, cuando se realiza el experimento con electrones, algo desconcertante ocurre si se hace pasar un flujo de electrones uno a uno, sin observar por qué rendija pasan. El patrón que se dibuja en la pantalla, con el tiempo, no son dos bandas, sino el mismo patrón de interferencia característico de las ondas. Cada electrón individual parece comportarse como una onda que pasa por las dos rendijas a la vez, interfiriendo consigo mismo en una danza de probabilidades. Y entonces llega el giro crucial, el momento en que la figura del observador entra en escena con un peso inusitado. Si colocamos un detector en una de las rendijas, un aparato que registra por cuál de las dos aperturas pasa cada electrón, el resultado cambia de forma radical. Ya no se observa un patrón de interferencia, sino dos franjas correspondientes a un comportamiento claramente corpuscular. Es como si el simple hecho de intentar saber por dónde pasa el electrón lo obligara a elegir un camino definido, renunciando a su naturaleza ondulatoria. La presencia de un dispositivo de medición, de un acto de observación, parece alterar el modo en que la realidad se manifiesta. Antes de medir, el electrón no tiene una trayectoria fija. Es una superposición de posibilidades. Al medir, esa superposición colapsa y solo una posibilidad se realiza. El universo, en la escala subatómica, deja de parecer un escenario sólido y empieza a parecer un conjunto de preguntas y respuestas, un sistema que se actualiza en función de cómo se le interroga. La paradoja del universo invisible se vuelve evidente aquí. Hay un mundo potencial, una especie de mar de probabilidades que no se muestra por completo hasta que un observador interviene. Esta idea queda formalizada en la función de onda, una descripción matemática que asigna a cada sistema cuántico un conjunto de probabilidades de estar en diferentes estados posibles. Antes de medir, la función de onda es una especie de nube difusa de potenciales. Después de medir, se reduce a un solo resultado, un estado concreto. Este proceso se conoce como colapso de la función de onda, y es aquí donde surge el llamado problema de la medición, uno de los enigmas más profundos de la física cuántica. La evolución de la función de onda obedece ecuaciones deterministas y suaves, pero la medición introduce un salto abrupto, una discontinuidad que no encaja fácilmente en el marco de las leyes conocidas, que es exactamente una medición, que la diferencia de la evolución normal del sistema, por qué y cuándo el universo decide abandonar la superposición y elegir un estado. Algunos físicos, como Niels Bohr, optan por una postura pragmática. Aceptan que el mundo cuántico es un ámbito de probabilidades, y que solo podemos hablar de resultados concretos cuando medimos. Según la interpretación de Copenhague, una de las más influyentes, la pregunta de qué ocurre con la realidad cuando no se la observa no tiene sentido operativo, y el colapso es simplemente la actualización de nuestro conocimiento. Pero otros se sienten incómodos con esta postura, porque parece colocar al observador, al acto de medir, en un pedestal privilegiado, casi místico. La idea de que la realidad, en su nivel más profundo, no está definida hasta que alguien la observa, choca con la intuición de un mundo externo independiente de nosotros. Sin embargo, la física experimental insiste una y otra vez en que sin observación, el mundo cuántico se comporta de forma muy distinta a cuando lo medimos. Para iluminar la extrañeza de esta situación, Erwin Schrödinger propone, en 1935, un famoso experimento mental, el gato de Schrödinger. Imagina, en la calma de esta noche, una caja cerrada, opaca, en cuyo interior se encuentra
un gato vivo. Junto a un mecanismo ligado a un proceso cuántico, por ejemplo, la desintegración de un átomo radiactivo. Si ese átomo se desintegra, el mecanismo libera un veneno y el gato muere. Si no se desintegra, el gato sigue vivo. El comportamiento del átomo se describe mediante una función de onda que, tras cierto tiempo, está en una superposición de dos estados, desintegrado y no desintegrado. Si se aplica la lógica cuántica estrictamente, mientras la caja permanezca cerrada y nadie observe el sistema, el átomo está en superposición, y el gato también, vivo y muerto a la vez, en un estado híbrido que desafía por completo nuestra experiencia. Solo al abrir la caja y observar, la superposición colapsa y el gato se descubre como vivo o muerto, pero no ambos. Este escenario, casi macabro, no se propuso para ser tomado literalmente como descripción de un gato real flotando entre la vida y la muerte, sino para mostrar lo problemático que resulta extrapolar la superposición cuántica a objetos macroscópicos. Sin embargo, la paradoja apunta a algo inquietante. Si la superposición es la descripción fundamental, ¿qué es lo que impide que el mundo cotidiano esté continuamente en estados indefinidos? ¿Por qué vemos objetos bien definidos? ¿Por qué el gato siempre está o vivo o muerto cuando abrimos la caja? La respuesta tradicional apela a la medición, al hecho de que el sistema cuántico, al interactuar con el entorno y con el observador, pierde su coherencia superpuesta y se ve forzado a tomar un estado definido. Pero queda flotando la pregunta: ¿hay algo especial en la conciencia del observador, en el hecho de que alguien sepa el resultado que provoque ese colapso? A lo largo del siglo XX, varios físicos y filósofos del conocimiento se atrevieron a explorar esa pregunta, aunque sabiendo que se aventuraban en terreno resbaladizo. John von Neumann, matemático y físico, fue uno de los primeros en formalizar la idea de que la cadena de mediciones, desde el sistema cuántico hasta los aparatos, los dedos del experimentador y su cerebro, podría extenderse hasta la mente consciente. De acuerdo con su análisis, las interacciones físicas por sí solas podrían mantener la superposición en un nivel complejo, pero el punto final donde se rompe la ambigüedad sería la conciencia. Eugene Wigner, un físico húngaro, llevó esta intuición más lejos con su famoso escenario del amigo de Wigner. Imagina que un amigo realiza una medición en un laboratorio cerrado y observa un resultado definido, mientras que para Wigner, que está fuera y no ha visto nada, el sistema completo, amigo incluido, sigue en superposición. Solo cuando Wigner abre la puerta y pregunta a su amigo, la superposición colapsa para él. Este rompecabezas invita a preguntarse si la conciencia tiene un rol privilegiado en definir la realidad, si cada observador posee su propia actualización del mundo, y si existe un nivel en el que todas esas perspectivas se unifican. Estas ideas dan lugar a interpretaciones que vinculan de manera explícita conciencia y colapso de la función de onda. Una de ellas, conocida como interpretación de la conciencia, causa el colapso. Sugiere que el acto mental de registrar un resultado, la experiencia subjetiva de saber, es el evento fundamental que transforma una superposición en una realidad concreta. Según esta visión, el universo cuántico podría estar lleno de posibilidades que solo se convierten en hechos cuando son observadas por algún tipo de conciencia. ¿Significa eso que antes de que hubiera seres conscientes en el universo, no había realidad definida, sino solo un mar de potencialidades cuánticas? ¿O existe una forma de conciencia más amplia, quizás cósmica, que siempre ha estado allí, observando, colapsando, tejiendo la trama del mundo? Frente a estas propuestas, muchos físicos adoptan una postura más conservadora. Consideran que vincular conciencia y colapso es innecesario y abre la puerta a especulaciones difíciles de someter a prueba. En su lugar, desarrollan teorías como la de coherencia cuántica, que explica cómo un sistema cuántico pierde su capacidad de mostrar interferencias
cuando interactúa con un entorno complejo, por ejemplo, con el aire, el calor, la radiación y otros grados de libertad. La decoherencia no requiere conciencia. Basta con que el sistema se entrelace con muchos otros sistemas para que las superposiciones se vuelvan prácticamente inobservables. Desde esta perspectiva, la realidad clásica emerge de la cuántica a través de un proceso físico continuo, y el observador solo registra el resultado final. Sin embargo, incluso la decoherencia no responde del todo a la cuestión filosófica, porque si bien explica por qué no vemos superposiciones macroscópicas, no nos dice por qué experimentamos un solo resultado y no una multiplicidad de ellos. Es aquí donde surge otra alternativa audaz, la interpretación de muchos mundos, asociada al físico Hugh Everett. Según esta propuesta, la función de onda nunca colapsa, siempre sigue su evolución suave y determinista. Cuando parece que hay un colapso, en realidad lo que ocurre es una ramificación del universo, en la que todas las posibilidades se realizan, pero en ramas diferentes. En un mundo, el gato está vivo, en otro está muerto. En uno el electrón pasa por la rendija de la izquierda, en otro por la derecha, y cada vez que hay una medición, el universo se divide en múltiples versiones. El observador también se multiplica. Cada copia consciente experimenta un resultado diferente, sin recordar a sus duplicados. En esta imagen, la conciencia no causa el colapso, pero tampoco es una espectadora pasiva. Su experiencia se fragmenta, se diversifica, y la realidad se torna un árbol infinito de historias paralelas. Mientras tanto, otras interpretaciones, como la teoría de variables ocultas de David Bohm, sugieren que las partículas tienen trayectorias definidas guiadas por una especie de onda piloto, y que las probabilidades cuánticas reflejan nuestra ignorancia de ciertas variables profundas. En este caso, la realidad es objetiva y determinada, y el efecto del observador se explica como una modificación del sistema al medirlo. Sin embargo, esta visión enfrenta desafíos cuando se confronta con resultados como los teoremas de Bell, que muestran que cualquier teoría que reproduzca las predicciones cuánticas debe incorporar alguna forma de no localidad, es decir, influencias instantáneas a distancia. Esto nos conduce a otro aspecto sorprendente de la física cuántica: el entrelazamiento. Imagina dos partículas que nacen juntas, en un estado compartido, y luego se separan. De acuerdo con la teoría cuántica, sus propiedades pueden estar entrelazadas de tal forma que medir una de ellas instantáneamente determina el estado de la otra, sin importar cuán lejos se encuentren. Einstein consideraba esto profundamente inquietante y lo llamó acción fantasmagórica a distancia. Sin embargo, los experimentos han confirmado una y otra vez que el entrelazamiento es real y que las correlaciones cuánticas violan las intuiciones clásicas. Cuando se mide una partícula, el resultado de la otra parece verse afectado instantáneamente, aunque no haya una señal física que viaje entre ellas a velocidad mayor que la luz. Algunos han visto en esto un indicio de que la realidad es más profunda que el espacio y el tiempo, una especie de tejido de información subyacente en el que las distancias se vuelven secundarias. En medio de este panorama, el observador adquiere un papel extraño. No se trata solo de una persona mirando, sino de cualquier sistema capaz de registrar información, desde un detector en un laboratorio hasta un fotón que rebota en una superficie. Pero cuando hablamos de conciencia, no nos referimos únicamente a la capacidad de registrar, sino a la capacidad de experimentar, de tener un mundo interior. Aquí entra en juego la filosofía de la mente, que se pregunta qué es la conciencia, si surge de la materia de forma emergente o si es un componente fundamental del universo. Algunos filósofos, como los defensores del panpsiquismo, sugieren que la conciencia está presente en algún grado en toda la realidad, que cada partícula tiene una protoexperiencia rudimentaria, y que lo que llamamos mente humana es una organización compleja
de esas experiencias básicas. En este contexto, el efecto observador adquiere una dimensión aún más intrigante. Y si el universo, en su totalidad, es una vasta red de experiencias entrelazadas, donde cada acto de medición es también un acto de conciencia en algún nivel, el filósofo David Chalmers planteó el problema difícil de la conciencia, la dificultad de explicar cómo surgen las experiencias subjetivas a partir de procesos físicos. Podríamos aplicar un razonamiento similar al problema de la medición cuántica. ¿Cómo y por qué una descripción probabilística se convierte en un hecho experimentado? Algunos han sugerido que ambos problemas están conectados, que comprender uno nos ayudaría a comprender el otro, y que tal vez la conciencia y el colapso son dos aspectos de un mismo fenómeno profundo. No hay consenso, y la mayoría de los físicos prefiere mantener una distancia prudente de estas especulaciones, concentrándose en lo que puede medirse y calcularse. Pero, en espacios como este, en la intimidad de una noche dedicada a pensar y descansar, podemos permitirnos explorar estas ideas como quien contempla un cielo estrellado, sin pretender capturar todas las respuestas, solo dejándonos afectar por la sensación de misterio. Para llevar estas reflexiones a un terreno más cercano a tu vida diaria, piensa en cómo el acto de observar transforma incluso la realidad social. En psicología, se conoce el efecto Hawthorne, la tendencia de las personas a cambiar su comportamiento cuando saben que están siendo observadas. No se trata de partículas ni de funciones de onda, sino de decisiones, de actitudes, de gestos humanos. Lo interesante es que la presencia de un observador altera el sistema, incluso cuando ese observador es solo una cámara o la expectativa de ser visto. De manera similar, en mecánica cuántica, el mero hecho de medir modifica el resultado, incluso si el detector no es consciente. Esto nos sugiere que la observación, en distintos niveles, es un acto de participación en el mundo, una coautoría sutil de la realidad que se despliega. En tu vida, aquello en lo que pones atención tiende a crecer, a volverse central, a configurarse como tu realidad personal. Si te concentras en tus miedos, ellos parecen ocupar todo el espacio. Si eliges enfocarte en la gratitud, otros aspectos de tu experiencia emergen con más densidad. Desde un punto de vista psicológico, es evidente que el observador moldea la realidad percibida. La pregunta, inspirada por la física cuántica, es hasta qué punto esa dinámica de atención y realidad se extiende al tejido subatómico. En los márgenes de la ciencia, algunos investigadores han intentado probar que la intención humana puede influir en procesos cuánticos aleatorios, como generadores de números basados en fluctuaciones cuánticas. Los resultados son polémicos y no han sido aceptados de manera general, pero reflejan una intuición persistente, la de que mente y materia están más entrelazadas de lo que creemos. Dentro de la ciencia más ortodoxa, han surgido propuestas como la de Roger Penrose y Stuart Hameroff, quienes sugieren que la conciencia podría estar vinculada a procesos cuánticos en el interior de las neuronas, específicamente en estructuras llamadas microtúbulos. Según esta hipótesis, el cerebro no sería solo una máquina clásica, sino un sistema cuántico organizado en el que la superposición y el colapso desempeñan un papel en los actos de decisión y en la producción de experiencia. Esta teoría, conocida como orquestación objetiva, no ha sido confirmada, pero abre una posibilidad estimulante, la de que nuestra mente, en su intimidad, también sea un escenario donde el efecto observador se hace presente, un lugar donde la conciencia colapsa estados cuánticos en pensamientos, sentimientos y actos. Si aceptáramos, siquiera como posibilidad, que la conciencia influye en el comportamiento de la materia en su nivel más profundo, el libre albedrío adquiriría un matiz diferente. Ya no seríamos simplemente el resultado de cadenas causales mecánicas, sino nodos en una red de posibilidades cuánticas. Elegir podría significar colapsar ciertos futuros y dejar otros en el reino de lo no realizado. Esta imagen
no ofrece una libertad absoluta, porque las probabilidades siguen jugándose dentro de marcos físicos, pero sí sugiere un margen de creatividad genuina, una capacidad de influir en aquello que acontece. Desde este punto de vista, cada acto de atención, cada decisión interior, se convierte en una pequeña intervención en la arquitectura del mundo. Sin embargo, es importante mantenerse conscientes de los límites entre lo que sabemos y lo que imaginamos. La física cuántica ha demostrado con precisión experimental que el acto de medir altera el sistema medido, pero no ha demostrado que la conciencia humana sea necesaria para ese efecto. La mayoría de los experimentos funcionan con detectores automáticos, sin intervención directa de una mente. La conexión entre conciencia y colapso sigue siendo una hipótesis, no un hecho establecido. Aún así, imaginar el universo como un lugar donde la mente tiene un papel participativo puede ser una poderosa metáfora, una invitación a vivir de manera más despierta, a reconocer que no somos meros espectadores indiferentes, sino participantes en la trama del universo, al menos en el ámbito de nuestra experiencia. En la historia del pensamiento, esta idea de que el observador influye en la realidad no es totalmente nueva. Filósofos idealistas como George Berkeley defendían que ser es ser percibido y que la existencia de las cosas depende, en última instancia, de su presencia en una mente. Para Berkeley, esa mente última era la mente divina, que sostiene el mundo en su percepción. En contraposición, el realismo científico moderno ha defendido que el mundo existe de manera independiente de nosotros. La física cuántica no adopta la visión idealista, pero introduce matices, mostrando que la manera en que interrogamos a la naturaleza condiciona profundamente las respuestas que obtenemos. Así, sin abandonar la idea de una realidad externa, nos invita a reconocer que nuestra relación con esa realidad es más íntima de lo que creíamos. En el ámbito de la cosmología, algunos autores han explorado versiones del principio antrópico que señala que el universo debe ser compatible con la existencia de observadores como nosotros, porque, de lo contrario, no estaríamos aquí para preguntarnos por su naturaleza. Esta idea puede interpretarse de manera débil, como una simple constatación lógica, o de manera fuerte, como la sugerencia de que el universo está de algún modo ajustado finamente para permitir la vida y la conciencia. Desde una lectura cuántica, ciertos autores han explorado la idea de que nuestras observaciones, a lo largo del tiempo, seleccionan una de muchas historias posibles del universo. Sin afirmarlo como verdad definitiva, se trata de un escenario sugerente, donde la conciencia no es una consecuencia fortuita, sino una pieza central en el rompecabezas cósmico. Mientras tanto, en la frontera entre ciencia y filosofía, aparecen propuestas como el panexperiencialismo, que sugiere que la capacidad de ser afectado, de tener una protoexperiencia, es una propiedad elemental del universo, tan fundamental como el espacio, el tiempo y la energía. Si esto fuera así, cada evento cuántico podría tener una dimensión interior, una pequeñísima chispa de experiencia, y el observador humano sería una configuración muy compleja y organizada de esas chispas. En tal imagen, el efecto observador no sería una anomalía, sino la expresión, a gran escala, de una propiedad que ha estado allí desde el principio, la de que cada parte de la realidad responde, en alguna medida, a la presencia de otras partes. Más allá de estas especulaciones, lo cierto es que la física cuántica ha transformado para siempre nuestra manera de entender el mundo. La dualidad de onda y partícula, la superposición, el entrelazamiento, la no localidad, han quebrado el sueño de un universo mecánico completamente predecible. En su lugar, se alza una realidad donde la indeterminación no es ignorancia, sino un rasgo constitutivo donde lo posible y lo real se entrelazan en cada evento. El observador, en este contexto, ya no puede ser entendido como una entidad externa que mira
desde la distancia, sino como parte integral del fenómeno. Incluso si dejamos la conciencia fuera de la ecuación. El hecho de que la medición implique interacción, intercambio de energía e información, muestra que conocer el mundo implica tocarlo, modificarlo, participar en él. En tu propia experiencia cotidiana, puedes notar ecos de esta verdad. Cuando miras a otra persona, cuando escuchas lo que dice, la transforma. No porque cambie sus átomos, sino porque el simple hecho de prestarle atención modifica la dinámica de la relación. Cuando observas tus pensamientos en meditación, descubres que el acto de observar los pensamientos los calma, los reorganiza, los hace menos sólidos. Esta dimensión interior, donde el observador modifica lo observado, se parece, en otro nivel, a la dinámica del laboratorio cuántico. La diferencia es que en tu mente esa modificación es directa, lo sientes en carne propia, mientras que en la física cuántica la percibimos mediante aparatos y registros. Quizá, en la calma de esta noche, el efecto observador pueda convertirse en una invitación a mirar tu propia vida con más atención. Si tu conciencia es capaz de influir en tu realidad interior, en tus decisiones, en tus emociones, entonces observarte con honestidad puede ser una forma de reconfigurar el mundo que habitas. No se trata de creer que puedes alterar la materia a voluntad, sino de reconocer que la manera en que miras lo que te rodea, lo que piensas de ti mismo y de los demás, tiene efectos reales. En cierto sentido, eres el científico de tu propia existencia, diseñando experimentos, formulando preguntas, eligiendo en qué enfocarte, y así colapsas tu futuro entre posibilidades. Si miramos hacia adelante, hacia el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la relación entre conciencia y física cuántica podría cobrar un nuevo protagonismo. La computación cuántica, por ejemplo, aprovecha la superposición y el entrelazamiento para procesar información de maneras que superan las capacidades de los computadores clásicos. En estos sistemas, el acto de medir destruye la delicada superposición que permite la aceleración exponencial de ciertos cálculos. De este modo, el efecto observador no es solo un concepto filosófico, sino una limitación técnica real. Medir demasiado pronto arruina el resultado. Incluso en este campo eminentemente práctico, la idea de que observar cambia el sistema se encuentra en el corazón de la ingeniería. Es como si la naturaleza nos recordara, una y otra vez, que no podemos separar el acto de conocer del acto de intervenir. En el horizonte de la neurociencia, la exploración de la conciencia sigue en marcha. Mientras algunos buscan explicarla mediante redes neuronales clásicas, otros siguen atentos a la posible contribución de procesos cuánticos. Incluso si la conciencia resultara ser un fenómeno emergente puramente clásico, la metáfora cuántica seguiría siendo poderosa, porque nos enseña que la realidad puede tener niveles de profundidad insospechados y que nuestra intuición cotidiana no agota lo posible. Tal vez la lección más importante del efecto observador sea la humildad, la conciencia de que nuestras categorías, nuestras palabras y conceptos son herramientas, no reflejos perfectos de lo real. En este punto de la noche, cuando tus párpados pesan un poco más y tu mente se mueve con ritmo lento, puedes dejar que las imágenes de rendijas, partículas, gatos y universos ramificados se diluyan en un sentimiento más general, el sentimiento de vivir en un cosmos que no es indiferente, sino profundamente relacional. Un universo donde encontrar respuestas requiere hacer preguntas, donde cada pregunta abre un nuevo paisaje de misterio. Un universo donde la realidad no es una cosa dada de una vez y para siempre, sino un proceso, una conversación entre lo que existe y los seres que lo observan. Quizás la pregunta que queda flotando, suave, en el aire, es esta: ¿qué significa ser observador? Si todo lo que escuchaste esta noche apunta a que observar es más que mirar, que implica participación, transformación, entonces tal vez ser observador es ser coautor. En los silencios entre cada latido de tu corazón,
En los espacios entre tus pensamientos existe un lugar de quietud que observa sin juzgar. Desde ese lugar puedes contemplar tu historia, tus decisiones, tus sueños, como si fueran también una función de onda, un abanico de posibilidades. Y en cada instante, con pequeños actos de atención, decides cuál de esas posibilidades se vuelve más real para ti. No es necesario llegar a una conclusión definitiva sobre la relación entre conciencia y realidad subatómica. La ciencia sigue trabajando, diseñando experimentos cada vez más sutiles, discutiendo interpretaciones, refinando teorías. La filosofía seguirá preguntando: ¿qué es la mente? ¿Qué es el ser? ¿Qué significa existir en un universo donde las partículas se comportan de manera distinta cuando son observadas? Lo que sí podemos hacer, mientras tanto, es abrazar el misterio sin miedo, permitiendo que nos inspire respeto y asombro. Podemos aceptar que hay cosas que todavía no entendemos, y que tal vez nunca las comprenderemos por completo, pero que aún así nos invitan a mirar con más profundidad, con más conciencia, tanto hacia afuera como hacia adentro. En última instancia, el efecto observador es un espejo que la física cuántica sostiene ante nuestra conciencia. Nos muestra que no estamos completamente separados del mundo que describimos, que hay una interacción profunda entre quien conoce y lo conocido. Ese espejo puede generar vértigo, pero también puede ofrecer consuelo. En lugar de sentirnos perdidos en un universo frío y mecánico, podemos sentirnos parte de una red de relaciones, una trama en la que cada acto de atención, por pequeño que sea, tiene un significado. Tal vez no determinamos la posición de cada electrón con nuestra mente, pero sí determinamos, al menos, cómo vivimos, qué historias contamos, qué sentido damos a nuestra existencia. Mientras te desvanece el sueño, puedes imaginar el universo entero como una vasta biblioteca, silenciosa y profunda, llena de libros que aún no han sido escritos. Cada observador es un lector y un autor a la vez. Cada medición es una frase añadida a la historia del cosmos. La física cuántica nos ha dicho que las páginas de esa historia no están completamente impresas de antemano, que existe un margen para lo inesperado, para lo indeterminado, para lo posible. En ese margen, en esa zona de penumbra, entre lo que es y lo que podría ser, habita el misterio de la conciencia, ese foco de luz que, al posarse sobre algo, lo revela, y al mismo tiempo lo transforma. Esta noche, al cerrar los ojos, puedes dejar que todo lo escuchado se disuelva en una sensación de presencia, la presencia de un universo que se mira a sí mismo a través de ti, sin necesidad de afirmaciones dogmáticas, sin conclusiones definitivas. Puedes simplemente descansar en la idea de que tu observación tiene peso, que tu manera de mirar el mundo y mirarte a ti mismo contribuye, de forma sutil pero real, a la forma que la realidad toma en tu experiencia. En ese gesto sencillo, en esa toma de conciencia tranquila, se encuentra quizá la versión más íntima del efecto observador, la que no necesita ecuaciones ni aparatos, solo una mente despierta que se sabe parte de algo inmenso. Gracias por ver. Si este viaje te resultó interesante, te invito a comentar, suscribirte y dejar tu like. Así podremos seguir explorando el conocimiento humano. Buenas noches.